Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo encuentro de Conectados. Nuestra compañera invitada de hoy se llama Miren Landeta. Ella es farmacéutica y fotógrafa. Inició su carrera profesional en nuestro laboratorio hace casi 3 décadas y actualmente se desempeña como jefa del laboratorio analítico de la División de Desarrollo Galénico. A Miren le gusta ir a la playa, leer y le encanta todo lo que está relacionado a la neurociencia. Por eso decidió cursar una formación en conexión biológica emocional, mejor conocida como Bioneuroemoción, y a partir de ese momento colabora como facilitadora para el Instituto de Conexión Biológica Emocional CBE. El poder de tu laboratorio es el nombre de la charla de hoy en Conectados. Gracias por esta oportunidad. Hoy vengo a hablarte sobre el poder de tu laboratorio. Ese laboratorio en el que tenemos de 70.000 a 90.000 pensamientos al día. Generalmente son los mismos pensamientos. Los mismos pensamientos hacen que tomemos las mismas decisiones cada día. Las mismas decisiones hacen que tengamos las mismas conductas. Las mismas conductas van a hacer que vivamos las mismas experiencias y finalmente las mismas experiencias van a producir en nosotros que se originen las mismas emociones. Y así vamos cada día en una especie de ruleta en la que estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo cada pensamiento y nuestra vida se mantiene de la misma manera. Nuestra forma de pensar, de actuar y de sentir van conformando algo que se llama una especie de química en nuestro organismo. Y todo esto va dibujando o va haciendo una especie de boceto de lo que podríamos llamar nuestra personalidad. Si nosotros nos mantenemos en esa rueda, vamos a estar viviendo en un espacio donde hay una configuración limitada en nuestras vidas. Sin embargo, si nos abrimos al aprendizaje de cosas nuevas, vamos a hacer que las conexiones neuronales empiecen a producirse y vamos a abrir un mundo de posibilidades frente a nosotros. Sobre todo, si el contenido útil que estamos aprendiendo tiene un valor emocional para nosotros. Cada pensamiento produce una sustancia química. Los pensamientos de dicha van a producir sustancias químicas relacionadas con la dicha. Y los pensamientos de tristeza, por ejemplo, producen sustancias químicas relacionadas con la tristeza. Todo esto se debe a que tenemos dentro de nosotros una fábrica productora de neurotransmisores y de hormonas, que son sustancias que regulan muchas funciones en nuestro organismo y nos permiten vivir y mantenernos vivos. Por ejemplo, vamos a hablar de alguna de estas sustancias. El cortisol. El cortisol es una sustancia que comúnmente se le llama la hormona del estrés. Sin embargo, es una sustancia que tenemos porque la necesitamos. Sus niveles se activan en el momento en que despertamos porque nos da la energía para arrancar el día. Sin embargo, si sus niveles están constantemente elevados, podemos tener ciertos desajustes como hipertensión arterial, el sistema inmunológico se deprime y nuestro organismo no está funcionando en equilibrio. Hay otra sustancia que se llama adrenalina, todos creo que la conocemos, y ella se libera en grandes cantidades, en grandes concentraciones cuando estamos frente a una amenaza, en una situación de peligro. Eso ocurre gracias a que tenemos dentro de nuestro sistema nervioso, tenemos una subdivisión que se llama sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, como su nombre lo indica, trabaja por su cuenta. Nosotros no tenemos control voluntario sobre él. Y el sistema nervioso autónomo está conformado por el simpático y el parasimpático. El simpático es una especie de acelerador que hace que ciertas funciones aumenten su velocidad para que nosotros podamos en una situación de emergencia huir o enfrentar el peligro que tenemos acechándonos a nosotros. Y el parasimpático es un subsistema dentro del sistema nervioso autónomo que es como una especie de freno que trabaja para que nuestro organismo se repare, repose y haga todos sus procesos de digestión, por ejemplo, sueño, etc. ¿Qué pasa si nosotros estamos frente a un depredador? Por ejemplo, se nos aparece un tigre. Inmediatamente
nos vamos a quedar en un estado en el que la supervivencia es lo principal. ¿Qué va a ocurrir en nuestro organismo? Nuestro laboratorio va a empezar a fabricar adrenalina a chorros. Eso lo hace a través de las cápsulas suprarrenales que están en los riñones. Esa descarga de adrenalina va a correr por todo el torrente sanguíneo y va a hacer que, por ejemplo, en el ojo se dilate la pupila. ¿Para qué? Para que entre más luz y podamos ver a nuestro depredador y ubicarlo. El estómago va a detener cualquier proceso digestivo que se esté llevando a cabo allí. ¿Por qué? Porque simplemente hay que quitar energía a los sistemas que no lo requieren en ese momento y darle energía a los músculos para poder correr o enfrentar. En los bronquios vamos a ver que hay una dilatación de los bronquios y eso va a ser para que entre más aire. Si entra más aire voy a tener más oxígeno disponible que vaya hacia los músculos. El corazón va a acelerar su frecuencia y va a lanzar más bombeo de sangre hacia la parte donde se requiere, las piernas y los brazos. En el hígado se va a favorecer la liberación de glucosa. También necesitamos energía para correr, energía para enfrentar. Esto ocurre cuando hay un depredador, pero no siempre es un depredador que está frente a mí. Eso puede ser también un depredador que tengo yo en mi pensamiento y que por alguna razón empiezo a traer a mi pensamiento una situación que puede haber ocurrido o no en la que yo siento que estoy en peligro. Cuando estoy haciendo eso, mi organismo no reconoce si eso es verdad o es un pensamiento y empieza ese sistema nervioso autónomo a darle al acelerador. Tal vez no en una proporción tan grande como cuando tengo el tigre enfrente, pero sí le va dando a ese acelerador y va segregando chorros de adrenalina, se va también produciendo concentraciones más altas de cortisol y si eso lo mantengo durante mucho tiempo, vamos a ver que empiezan los problemas de digestión. ¿Por qué? Porque se le está quitando toda la energía al sistema digestivo, al sistema inmunológico, empiezan temas en los que me enfermo porque no tengo la capacidad para responder a lo que tengo frente a mí en el medio ambiente, porque mi sistema está deprimido, tengo unas sustancias que se liberan para que yo sobreviva, pero no para que las mantenga en altas concentraciones todo el tiempo, simplemente pasó el peligro y mi sistema debería de llevar al equilibrio. Pero, ¿qué ocurre? Cuando nosotros con nuestro pensamiento mantenemos este sistema alterado, pues no ayudamos a que el equilibrio funcione. Pero les voy a dar una buena noticia. Conociendo esto, también podemos conocer que hay otras sustancias en las que nosotros podemos favorecer su liberación y hacer que nuestra vida químicamente sea más favorable para que emocionalmente también estemos mejor. Por ejemplo, tenemos a las endorfinas. Las endorfinas son nuestros analgésicos naturales. De hecho, su estructura química es similar a la de la morfina. ¿Cómo se liberan las endorfinas? Las endorfinas se liberan cuando hacemos mucho ejercicio físico, cuando tenemos momentos de intimidad con la pareja, cuando nos reímos muchísimo y al hacer meditación. Entonces por allí tenemos unas opciones para liberar endorfinas. La serotonina. La serotonina es la llamada o conocida sustancia de la felicidad. La serotonina regula el estado de ánimo, se produce cuando comemos cosas que nos gustan mucho, regula el sueño y se produce también en los momentos de relaciones sexuales. La dopamina es algo así como la marihuana natural que nosotros llevamos por dentro. Y esta sustancia está involucrada en el deseo compensatorio. Cuando yo recibo un premio, una recompensa, esperada o no, se me elevan los niveles de dopamina y siento un gran bienestar. Cuando estoy motivado, en el disfrute de momentos de placer, y la dopamina está muy involucrada también en el aprendizaje de cosas nuevas. La oxitocina es otra de las sustancias amigables que tenemos por allí y la oxitocina se libera especialmente en el momento del parto, en las mujeres embarazadas cuando están en el momento del parto o cuando están amamantando. Pero también se libera en todas las personas cuando estamos cerca
de afectos a los que les tenemos mucho cariño, gente que queremos mucho. ¿Y qué es el enamoramiento? Pues el enamoramiento es un cóctel de sustancias químicas, y esas sustancias químicas son serotonina, dopamina y oxitocina. Eso es el enamoramiento en su primera fase. Tenemos un poquito de descargas de adrenalina cuando vemos a la persona que nos gusta, y todo esto simplemente es cuestión de química. Con el tiempo, esa química va haciendo que, bueno, no la química, nosotros nos hacemos nos hacemos tolerantes a esas concentraciones de esos químicos, y entonces van bajando su efecto. Es por eso que las relaciones van pasando de esa euforia con el tiempo a un nivel más bajo, donde empieza otro tema, que es la vinculación afectiva y más adelante el compromiso, etc. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en lo perfecto que es nuestro organismo, simplemente desde el punto de vista químico, tenemos que pensar que tiene que haber una inteligencia superior que está en todas partes, que hace que el corazón pueda bombear 400 litros de sangre por hora, que nuestros pulmones puedan llenarse de 20 millones de litros de aire al día, y que ese aire el oxígeno de ese aire se coloca es disponible para las células de todo nuestro organismo de manera inmediata, que esa inteligencia es capaz de crear novas y supernovas, que es capaz de mantener a los planetas girando alrededor del Sol, y que participa también en algo tan hermoso como que una flor florezca. Esa inteligencia es universal y personal. Si nosotros nos enfocamos más en esa inteligencia en lugar de los estados de angustia, de estrés, de depresión, de desilusión, ¿no sería la vida más sencilla si empezáramos a entender todas estas cosas? Ahora te voy a hablar de las decisiones. Generalmente creemos que tomamos las decisiones con la razón o con el corazón, pero les voy a contar algo. El 93% de las decisiones las tomamos de manera inconsciente, y ese inconsciente es un espacio en el cual corren como unas especies de programas. Algunos los trajimos al nacer, como por ejemplo el transgeneracional, estudiado por la doctora Anne Sussenberger, psicóloga, que ella en consulta con sus pacientes se empezó a dar cuenta que los pacientes repetían situaciones emocionales y vivencias que habían ocurrido en sus padres, abuelos, bisabuelos. Así como se hereda la predisposición genética a ciertas enfermedades, la información emocional también se hereda a través del árbol genealógico, y eso lo recibimos cada uno de nosotros. Tenemos también algo llamado el proyecto sentido, estudiado por Mark Fresher. Él decía que cada uno de nosotros, en el momento en que somos concebidos, somos un proyecto de papá y mamá, y que los estados emocionales de papá y mamá desde 6 meses antes de que nos concibieran van a influir en nosotros hasta, por supuesto, el momento de nacer. Durante toda la etapa de embarazo, todo lo que vivió mamá durante el embarazo, sus situaciones emocionales, lo que estaba ocurriendo en su vida, todo eso va a tener impacto emocional sobre nuestro inconsciente. Tenemos los primeros años de vida, por supuesto, donde empezamos a relacionarnos con otras personas, empiezan a formarse todo este sistema de creencias de acuerdo al sistema en el que estoy viviendo, a la educación que estoy recibiendo, y sistemas, por ejemplo, religiosos en el que voy viviendo. Entonces yo voy formando una especie de mapa de lo que sería cómo veo yo la vida. Todo eso me va permitiendo tener un filtro para decidir lo que me parece bien y lo que me parece mal. Y eso está muy bien y es muy normal. Sin embargo, cuando hacemos que ese filtro se convierta en un camino a una especie de juicio constante sobre todo lo que estoy observando o todo lo que está pasando, es cuando debemos detenernos y entender que todo lo que está pasando allá afuera tiene una razón.
así como yo tengo todo un mapa, todo un inconsciente donde tengo todas estas series de programas, las otras personas que están allá afuera también tienen lo mismo y cada quien está actuando de acuerdo al mapa que tiene. Entonces podríamos decir que cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empezarás a entender que todo juicio es una confesión. El inconsciente, también está conformado por todos los programas del inconsciente colectivo que enlazan al momento histórico en el que yo estoy viviendo, el país, la cultura, incluso no solo la mía, la de mis padres, la de mis abuelos, si soy un descendiente de familias que vienen de la posguerra, todas esas cosas van a influir en mi inconsciente. ¿Y cuáles son las características principales del inconsciente? Para el inconsciente el tiempo no existe, todo es ahora. Es decir, que si yo estoy repitiendo una situación de peligro o una situación traumática que me ocurrió en el pasado constantemente en mi mente, o estoy trayendo a mi mente una probable situación futura que me da miedo que ocurra, yo voy a estar en ese pensamiento y mi inconsciente va a creer que está ocurriendo de verdad. Entonces le va a mandar al sistema nervioso autónomo que actúe. Entonces el sistema nervioso va a empezar a darle al acelerador y va a empezar a producir adrenalina, cortisol, porque cree que estoy en peligro. Entonces mucho cuidado con mis pensamientos. Para el inconsciente el otro no existe, todo soy yo. Cuando a mí me molesta demasiado algo sobre otra persona, o eso lo tengo yo o estoy en la polaridad opuesta. Entonces tenemos que ver un poco cuando estamos haciendo juicios y estamos tan molestos con situaciones que están ocurriendo con otras personas o con su actuación hacia nosotros. Para el inconsciente todo es real, nada es imaginario. Yo puedo ir a ver una película de terror porque me encantan las películas de terror y sé que eso es mentira, que eso no está pasando, pero si la película está bien hecha va a haber un momento en el que yo me voy a asustar y allí está de nuevo el sistema nervioso autónomo dándole al acelerador. En concentraciones, en una especie más pequeña de movimiento, pero allí están produciéndose chorritos de adrenalina. ¿Qué pasa? Termina la película, termina el peligro, yo vuelvo a mi estado normal, voy para mi casa y feliz porque vi mi película. El inconsciente es inocente y solo quiere que tú sobrevivas, esa es su única función. Y si tú no te aprendes la lección, te la va a repetir dentro de un tiempo porque es matemático. Entonces podemos decir que nosotros somos como una especie de celular súper inteligente de última generación con una serie de programas que van corriendo y que si conocemos esos programas podríamos dejar de vivir en la ansiedad o en la depresión. La ansiedad es una preocupación excesiva por el futuro y la depresión es un exceso de pasado. O también podríamos avanzar un poco en esa cuerda del estrés que vamos lidiando cada día y sentimos como que las cargas que tenemos encima son mayores de las que podemos llevar. Entonces sería algo así como que vamos a estudiar un poquito de qué manera nos estamos moviendo en la vida. Y ahora les voy a dar unos recursos para que podamos hacer más consciente esa parte inconsciente de nosotros. Fisiológicamente tenemos que nuestro cerebro tiene una parte que es la corteza frontal que ocupa el 40% de la corteza cerebral, que en ella tenemos la posibilidad o con ella podemos apoyarnos para tener una capacidad de autoobservación. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos en una situación en la que se nos está generando mucha rabia, miedo, tristeza, después de que esa situación pase, nosotros podemos sacar como una especie de observador interno y ver qué es lo que está pasando allí, qué es lo que está ocurriendo, qué emoción se está generando. Y la emoción que se esté generando, aceptarla y aceptar la situación para después enfocarnos en qué es lo que vamos a hacer con el problema. Y enfocarnos en qué vamos a hacer con el problema está muy bien si nos dedicamos al problema, pero no obsesivamente. Enfocarnos en el problema para solucionarlo está muy bien
pero también darnos cuenta de que hay a nuestro alrededor cualquier cantidad de cosas que están bien, aparte de aquello que está mal que queremos resolver, es otro punto de enfoque en la vida. Cuando tengamos un problema, ocupémonos de él, pero también veamos todas las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor. El agradecimiento es un bálsamo para el alma y le da un sentido de memoria al corazón. Si nosotros aprendemos a ser agradecidos cada día por las cosas más pequeñas, vamos a empezar a sentirnos mejor. Perdonar. Perdonar no desde el punto de vista de yo perdono porque el otro hizo lo que hizo y yo soy mejor que él y lo perdono. Perdonar haciendo aplicación de esto que hemos observado, hemos aprendido en esta charla, que cada quien tiene un mapa, cada quien tiene un territorio, cada persona está en esta vida haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene, con las herramientas que conoce y con el nivel de conciencia que tiene, con todo ese morral de programas que están corriendo en su celular propio. Entonces, si entendemos un poco al otro, no colocándonos en la posición del otro siendo yo, sino entendiéndolo siendo él, vamos a lograr como una especie de empatía con el otro, vamos a lograr ser más compasivos y si muchas personas estamos haciendo lo mismo, definitivamente vamos a tener un país mejor y un mundo mejor. Otro recurso que les doy y que les recomiendo ampliamente es la meditación. Hay personas que dicen, yo no sé meditar, yo no me concentro, yo no puedo poner la mente en blanco, yo no sé qué es eso, yo no lo he hecho nunca. Otras personas sí han practicado meditación y les voy a hablar de la parte neurocientífica de la meditación. Nosotros tenemos el cerebro dividido en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es lógico, matemático, secuencial, razona, toma decisiones y controla el tiempo. El hemisferio derecho es holístico, es emocional, es artístico, es creativo y no está controlado por el tiempo. Los dos hemisferios deben de funcionar en conjunto, no hay uno más importante que el otro. Pero resulta que el hemisferio izquierdo es el que constantemente está trayendo pensamientos intrusivos a nuestra mente. Y el hemisferio derecho, si nosotros lo potenciamos un poco, nos puede como contrarrestar esos pensamientos intrusivos. ¿A través de qué medio? De la meditación. Algunos de ustedes dirán que nunca han meditado, pero si yo les pregunto si se han quedado en algún momento absortos viendo la luz de una vela o una fogata en la playa, se darán cuenta de que se quedaron allí por un momento en el que se perdieron en el tiempo. Pues en ese momento estaban meditando. Meditar es colocar la atención del hemisferio izquierdo del cerebro en un objeto focal para dejar que el hemisferio derecho se exprese. Por eso es que no sentimos ni siquiera el paso del tiempo cuando estamos en un proceso de meditación. La meditación no es algo raro, no es algo religioso, no es esotérico. Sin embargo, el proceso psicobiológico de la meditación puede llegar a tener trascendencia espiritual. Y con la meditación se disminuyen las concentraciones de sustancias tóxicas en nuestro organismo. Entonces los invito a practicar la meditación como uno de los recursos para lograr conectar con nuestro inconsciente. Y para meditar pues hay muchísimas opciones. En YouTube pueden conseguir cualquier cantidad, las que ustedes les llame más la atención, y hay muchas maneras de llegar a la meditación si alguno de ustedes está interesado. Y ahora vamos a finalizar con una frase magistral de Facundo Cabral que dice: cuida el presente porque es en él en el que vivirás el resto de tu vida. Y definitivamente un día a la vez. Ese es el lema que yo creo que acompaña cada uno de mis días y a través del cual yo he podido, llevar una vida más tranquila, más serena y más feliz
Gracias a cada uno de ustedes por permitirme llegar a través de este medio y ha sido un honor acompañarles durante estos minutos. Gracias.